Imaginaros que tenemos el siguiente array. Por ejemplo, con los valores reales, los que aquí pongo. 2, 3, 1, 5 y, por ejemplo, tiene eso de ahí. Suponed que esto es nuestro array de entrada, ¿vale? Y que nos llega también de entrada un valor P que tiene, por ejemplo, valor 6. Es un número real, nos dice el enunciado. Bueno, pues os pregunto, ¿qué tiene que devolver este problema? ¿Cuál es la salida de la función? Sí. ¿Cuál es la salida de esta función? ¿Alguien ha entendido bien el enunciado? Nos dan ese array de entrada y esa variable P de entrada, cuyo valor es 6. ¿Cuál es la salida de esta función? La salida tiene que ser cuántos elementos hay que sumar desde el primer valor del array para superar, vamos a poner superar o igualar, el valor de P. ¿Cuál es la salida de esa función? ¿Alguien lo sabe? Mirad el enunciado. Construye una función tal que dado un array de números reales y un valor real P, devuelva cuántos elementos hay que sumar. ¿Cuántos elementos hay que sumar aquí para superar o igualar el valor de P? Pues el primero, 2, más 3, 5, más 1, 6. ¿Qué devolverían? 3. La cuenta de números que me hace falta sumar en este array desde el principio para llegar al valor de 6. Eso es lo que nos está pidiendo. Es decir, aquí la salida sería 3 números del array me hacen falta para superar o igualar el valor de P. Lo vemos, ¿no? Vamos a suponer este otro caso. Esta otra prueba, ¿no? O caso concreto. Suponemos que tenemos este array ahora. 1, 2, 1 y, por ejemplo, 10. Y me dice que P de entrada tiene valor 20,5. ¿Cuál es la salida de la función en este ejemplo? ¿Cuál es la salida? ¿Existe ahí números suficientes para superar el valor de 20? No existe. Entonces, ¿sería correcto poner en este caso que devuelva 4? No, porque estaríamos diciendo que con la suma de los 4 primeros números del array supero 20,5. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando yo tenga un array que no tenga números suficientes para superar el valor de P, es decir, que no hay respuesta, vamos a devolver un valor por defecto, menos 1 o 0, por ejemplo, también no sería válido. Da igual, que sume lo que sume, que no voy a superar el valor de P. ¿Vale? ¿Entendéis lo que nos pide el problema, no? Bueno, pues teniendo esto claro, ya podemos plantear la solución. Para plantear la solución, ¿qué nos hace falta? Pues venga, empezamos la estructura de un programa. Vamos a incluir nuestra librería stdio.h para poder imprimir en pantalla o leer de teclado. ¿Qué nos hace falta? Definir el tipo tabla de números reales, vector de números reales o array. Vamos a definirlo aquí con la palabra reservada typedef. Dentro de ese array va a haber enteros y vamos a llamar al tipo array de enteros y le vamos a dar una dimensión máxima de elementos que puede tener. ¿Qué he puesto yo aquí? Array de números reales. Perdón, exacto, números reales. Array de reales. Y entonces esto tengo que cambiarlo a float. En cuanto yo le pongo una dimensión máxima, ¿qué estoy poniendo aquí? Una constante. Hay que definirla previamente. Pues aquí arriba ponemos define la constante dimensión a un valor, vamos a poner por ejemplo
25. Elemento como máximo puede tener nuestro array. Dejamos hueco para el prototipo de la función que vamos a hacer ahora y ponemos el método principal. Perdón. El método principal, void main void. Bueno, vamos a pensar el prototipo de la función principal. ¿Cómo sería ese prototipo? Vamos a llamar a la función cuenta suma elementos. ¿Qué va a devolver? Un entero, exacto. ¿Y qué va a recibir de entrada? Un array, vamos a ponerlo aquí, de reales. El valor de P, que va a ser, el valor de P nos decía en el enunciado que era un real. Y el tamaño real, ¿no? Exacto. Y siempre que estamos trabajando con array, siempre hay que tener en mente que debe ir acompañado de una variable que me diga cuántos elementos hay realmente del array, porque la dimensión máxima es 25. Pero si miramos este ejemplo, aquí no hay 25 números, hay realmente 4. Pues esa dimensión real hay que ponerla aquí como parámetro de entrada. Vamos a ponerla a continuación del tipo array reales. Ponemos el entero del número de elementos y a continuación float la variable p. Bueno, pues copiamos el prototipo. No entiendo por qué se pone el número de elementos. Sí, el número de elementos se pone porque, fíjate aquí, voy a borrar esto. Aquí hemos definido el tipo array de reales, que le he dado a borrar sin querer, ahí, a una dimensión máxima de 25 elementos. Pero nuestro array no tiene por qué estar completo. Puede que tenga solamente 5 números, como es el caso, o 4 números, como es el caso de este ejemplo. Entonces, nuestro array tiene máximo 25, pero valores ahí al mazo, ¿no? Pues teniendo en cuenta esto, vamos a coger el prototipo y nos lo llevamos aquí abajo. Vamos a definir la función. Vamos a darle nombre a los parámetros de entrada. Vamos a llamar al array de reales. Vamos a llamar num_ele al entero que me indica cuántos elementos hay dentro del array. Y vamos a llamar p a la variable que hay que ver si superamos o no. Bueno, pues ¿cómo sería esta función? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recorrer desde el inicio los elementos del array para ir sumando esos valores y comprobar si superan o igualan al valor de p. Es decir, en este ejemplo, cogemos el primer elemento y lo guardamos en una variable que, por ejemplo, vamos a llamar suma. Cogemos el segundo y ¿qué vamos a decir? 1 más 2. Cogemos el tercero, 1 más 2 más ese nuevo 1. Y por cada vez que vamos sumando preguntamos, ¿superamos el valor de p? Es decir, ¿qué me hace falta? Me hace falta una variable que acumule la suma de los valores que hay dentro del array. Vamos a ponerla ahí. Me hace falta un índice para recorrer el array desde la posición 0 hasta que supere la suma el valor de p. Pero la La suma también debería estar en un valor real, ¿no? Sí, sí. Cuidado, cuidado. La suma sí, el índice no. Y la suma debería estar inicializada, ¿no? Bueno, espérate que llegue. Vale, espérate. Lo dejaba para el final. ¿Qué más me hace falta declarar? El float, suma. ¿Y qué más me hace falta declarar? Y el contador que vamos a devolver. ¿El contador de qué tipo? Contador, cuidado, cuenta cuántos números, no la suma. Y ahora hay que pensar en cómo se inicializan las variables. La i vamos a dejarla para el final, porque según la hagamos con el for o con el while, me hace falta inicializar o no el índice, ¿vale? Pero la variable suma y contador sí me hacen falta inicializarla, porque cuando yo pienso en el bucle que tenemos que hacer, estoy pensando que empiezo a iterar y el contador lo incremento en 1. Si me encuentro segunda iteración, el contador lo incremento en otra unidad y así
si voy sumando hasta llegar a P. Y la variable suma, que vamos a acumular ahí lo que es la suma de los elementos del array, ahí vamos a acumular estos valores. Para pensar la acumulación hay que pensar, para pensar en la inicialización hay que pensar en las instrucciones que vamos a repetir dentro del bucle. Aquí está claro que vamos a hacer un bucle, ¿vale? Una instrucción repetitiva. Ahora vemos si con un for, un while. Pero ¿qué es lo que hay que hacer dentro del bucle? ¿Qué instrucción hay que repetir? La siguiente. La variable suma almaceno lo que tenía hasta ahora y a eso le añado, sumando, el elemento de la posición que estemos mirando en ese momento en el array. Lo decimos con los corchetes. La primera vez que yo entro a recorrer el array, mirando el ejemplo, se me queda un poquito arriba. La primera vez que entro a recorrer el array, suma, ¿qué va a valer? Cuando yo estoy en la primera posición del array. Cuando yo ya miro el valor 1, ¿cuánto va a valer suma? 1. Cuando llego a la segunda posición, ¿cuánto va a valer suma? El 1 que tenía antes más 2. Por eso pongo lo que tenía antes más 2. Pero la primera vez suma va a ser este 1 más lo que tenía antes. ¿Y qué tenía antes? Lo que yo diga aquí es la inicialización. ¿Y qué es lo que vamos a decir que vale? El elemento neutro que no me estropee la suma. ¿Cuál es el elemento neutro que no te estropea la suma de distintos números? El 0. ¿Vale? Vemos todo el mundo por qué la variable acumuladora la ponemos a 0, ¿no? Porque la primera vez que yo empiezo a recorrer el array, el primer elemento es 1 y la instrucción que estoy diciendo aquí que se va a ejecutar es suma tiene lo que tenía, lo que yo haya dicho en la declaración, más el valor del array posición 0, el primer elemento, ¿vale? Y el contador, pues conforme yo voy sumando, voy contando los elementos que estoy sumando, para al final decir, oye, ¿he superado P, sí o no? Pues el contador vale esto o lo pongo a 0. Luego el contador también hay que incrementarlo desde un valor inicial. Inicialmente la cuenta empieza en 0. Cojo el primero del array, contamos a 1. Cojo el segundo, contamos a 2. Y así sucesivamente. Lo vemos todo el mundo, ¿no? Bueno, para llegar a la parte difícil. Esto es lo que hay que hacer en cada iteración. Porque claro, este array que hemos puesto de ejemplo tiene 4 números. Pero imaginad que tenéis un array con 100 números. No vamos a ir poniendo, coge el primero, el segundo, el tercero directamente, sino que cogemos una variable i, que la variamos desde 0 hasta el valor que me interese, ¿vale? Y esa variable i es lo que hay que poner aquí, cómo vamos a modificarla para repetir esas instrucciones. Se puede hacer los bucles con ¿qué instrucciones? ¿Cuáles tenemos? El while y el for. Vamos a usar el while. ¿Cómo sería el bucle en este caso? Cuando yo uso el while, tengo que inicializar la i, ¿vale? Porque fijaros que el for tiene una parte de inicialización, incremento y pregunta de hasta dónde llego. El while yo pregunto hasta dónde voy a llegar. Luego supone que has inicializado la i. ¿Qué me interesa? Empezar en la primera posición del array. Luego, ¿qué me interesa? Que el índice valga 0. Recordad que el primer elemento está en la posición 0. ¿Qué voy a preguntar aquí? Voy a preguntar lo siguiente. Mientras el i, valor de índice, sea menor que num elem y la suma sea menor que p, sigue. Pero claro, yo no voy a llegar hasta el final, depende. Fijaros en los problemas que hemos puesto de ejemplo arriba. Fijaros en este problema. En este caso, si yo empiezo a sumar, cojo el 2, el 3, el 1 y cuando llego aquí,
he terminado ya, ¿no? No me hace falta seguir. Por eso pregunto también si la suma es menor que P. Porque cuando sea igual o mayor, ya dejaríamos de sumar. ¿De acuerdo? ¿Y qué me faltaría? Una vez que he visto que mientras que I sea menor que el final y la suma sea menor que P, voy a repetir esa suma. ¿Qué me queda cuando termino el while? Siempre que yo digo que vamos a devolver un número, me queda poner ahí return ese número, return contador. Pero fijaros, cuando yo termino el código hay que fijarse en los ejemplos que hemos puesto de entrada. El primero va bien. El segundo ejemplito que hemos puesto, ¿cómo iría? Fijaros, el segundo ejemplito, yo cojo la suma y le añado lo que tenía 0 más 1, más 2, más 1, más 10. Voy contando a la vez, cuento 4 elementos y la suma de esos elementos es mayor, supera el valor de P. No. ¿Y qué estoy poniendo? Return 4. ¿Sí? A suma no le tendrías que poner 0 puntos por ser un float. Sí, no sé si el compilador te lo detecta ahora o no. Ahora lo vemos, ¿vale? Porque no me ha puesto nada rojo, pues entonces no le he echado cuenta. Ahora volvemos a eso. Pensad lo que he dicho. Cuando tú sumas el segundo ejemplo, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué devuelves? ¿Return qué? ¿Y cuánto vale el contador? Mira el ejemplo este, que es lo que estaba preguntando. ¿Cuánto vale el contador? En este caso no supera, sino va a devolver 4 cuando llegue al final de la suma. Exacto, y no supera. ¿Eso es correcto? No, ahí lo que quería llegar. Que miramos el código y ¿qué debemos devolver? 0, porque no hay cuenta de números que superen el valor de P. ¿Qué es lo que hago? ¿Se os ocurre? Un for next. Un for, ya tenemos un recorrido, ¿para qué vamos a volver a recorrer? Lo que yo quiero es preguntar si mi variable suma no supera P, es menor que P, pues entonces el contador no me devuelvas lo que tiene, sino el contador ponlo a 0. Porque en realidad yo estaba contando pero no he llegado. Es decir, aquí con un if suma. ¿Este if no iría dentro del while? ¿O no hace falta? Buena pregunta. Mira aquí todo el mundo. Pregunta, este if, que vamos a terminarlo, el cual pregunta si la suma no supera P, es decir, es menor que P, ¿qué hago? Cont, lo pongo a 0, me preguntan, ¿eso va ahí o lo va dentro del while? ¿O da igual? ¿Qué pensáis? ¿Que va fuera? ¿Pensáis que va dentro? Podríamos ponerlo dentro. ¿Iría bien? No me entero quién responde. Que volvería a ponerme todos los pasos y decir, a ver, un paso, si sigue siendo P menor que, o sea, el número menor que P, va a volver a poner P. Exacto, ¿qué está pasando? Que estamos como reseteando el contador. Cuando estamos dentro del while y preguntamos si hemos superado P, lo normal es que al principio no lo supere. Llevas 3 números, por ejemplo, ¿y qué estás haciendo? Volverlo a poner a 0. Estás reseteando el contador a 0, con lo cual nunca vas a dar un contador válido. Lo estás poniendo a 0 dentro. Cuando supere P, dirás cont, no lo pongas a 0, increméntalo. Ahí va a empezar a contar 1. Cuando supere P, que no es lo que queremos, es lo contrario, ¿vale? Devolvería los números que no hay que sumar para superar P. Devolvería justo lo contrario. Mucho cuidado, ¿vale? Que donde pongas este if es importante, ¿vale? Vale, el float este de aquí, vamos a poner los números reales. De todas maneras, me llama la atención que no nos ha puesto estos rojos. Bueno, da igual. Más dudas por aquí. Más dudas. ¿Lo vemos el problema? Con un for no se podría haber hecho. Con un for también.
Siempre que tú vayas a hacer una instrucción repetitiva, puedes hacerlo con un for o con un while. El while sería este, y con for, ¿cómo sería? For i igual a 0, mientras i sea menor que num_elem, ¿Qué es lo que tiene que ser menor que num? i más repite. ¿Y qué pasa? Que al ponerla así, deberíamos decir que para el for cuando la suma supera p. ¿Cómo lo haríamos? Poniendo aquí un break. Si suma es mayor o igual que p, break. Es decir, la solución que tenemos es esta, y con for sería lo que hemos puesto ahí, más la pregunta de si suma es mayor o igual que p. Entonces, break. Y eso iría dentro del for, ¿no? Eso iría dentro del for porque tú quieres parar el for cuando la suma de los valores supera p. ¿Vale? ¿Todo el mundo ve el ejercicio? Bueno, pues vamos a hacer ahora el ejercicio el 3, y mirando el 3, ¿vale? Bueno, no lo he puesto, pero para probar que esto es correcto, ¿qué debemos hacer? En el método principal, declararnos un array de reales, vamos a llamarlo por ejemplo A, con unos valores iniciales, pues los que teníamos por aquí. Podemos coger el ejemplo este. Y lo que hacemos es llamar a la función, ¿vale? Podemos llamar a la función cuenta suma elementos, usando el array, cuántos elementos hay dentro del array, y dándole valor p 6, que era el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Y podemos imprimir este resultado, lo que devuelve la invocación a la función. ¿Cómo? Con printf, el resultado es 2 puntos, número a imprimir. ¿Qué número a imprimir? El que nos devuelve la función, que lo ponemos ahí a continuación. ¿Puedo mover esto?